Hola Rodolfo, ¿qué tal? Saludos a toda la gente de Informe 3 y gracias por estar en contacto. Bueno, Andrea, hace algunos días, Janina Martínez dijo, vamos a tener una temporada de verano contra todos los pronósticos, pero a favor de las esperanzas que tiene la gente de aquí de la zona que vive o que está relacionada con el turismo, de tener turismo el próximo verano. ¿Eso es así de posible? Y Janina siempre fue muy optimista, de hecho nosotros hemos tenido reuniones con ella y puntualmente le planteaba el tema de si, cómo íbamos a seguir, porque el tema de la situación sanitaria en nuestro país y en todos los países del mundo está muy relacionado, por un lado, con el tema del temor que tiene la gente y por otro lado con el tema directamente con el tema del movimiento. Y el turismo es movimiento. O sea, lo que, si bien esta enfermedad, esta pandemia, la hemos ido conociendo a través del desarrollo de ella misma, porque no había antecedentes ni nada, y se ha tenido que improvisar algunas cosas y otras sí se ha estudiado con más tiempo. Hoy por hoy, después de casi de varios meses, bueno, de acá de la pandemia que se ha, de la forma en que se ha tratado la pandemia, mejor dicho, acá en nuestro país, pero también con vistas de cómo lo hacen en otros países donde se había manifestado primero, hay como cierta experiencia. Ya en el mes de, creo que fue en el mes de junio, en algún momento yo le planteaba, bueno, pero ¿cómo vamos a seguir trabajando? Porque tenemos prestadores que necesitan seguir trabajando, pero a su vez tenemos miedo de la población, y por otro lado también hay cuestiones que ya están más o menos conocidas y otras que no, y ella misma me decía, nosotros tenemos un plazo, porque no vamos a seguir estirando esto permanentemente, nosotros nos hemos puesto plazo para septiembre, para hacer la apertura, algunas aperturas, y nosotros estaríamos trabajando en el verano. Bueno, ahora se confirmó oficialmente lo que habíamos charlado en esa reunión, que bueno, también compartí en las redes algo de lo que ella nos había dicho. Y bueno, con mucho optimismo están planteando la vuelta del turismo para el verano, o sea que tendremos temporada. Lo que sí, creo que debe quedar claro que no es el turismo que nosotros conocemos. Esto que de alguna manera se denomina la nueva normalidad, si querés, para mí es un método, un término medio raro, tiene que ver con la vuelta de algunos servicios, con la vuelta de algunas actividades, porque no podemos seguir suspendiendo. Hay gente, hay comunidades completas que viven del turismo, pero también tiene que ver con hacerlo de una manera diferente, que esto es lo que se apunta y es lo que de alguna manera hemos tratado de desarrollar, estudiar, trabajar todos los que estamos en turismo, cómo lo hacemos para que junto con la prestación del servicio turístico haya calidad sanitaria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si vos recibís turistas, si vos movilizás gente o si vos movés como turistas, tengas en cuenta que va a haber medidas que tomar para que no te contagies ni contagies, que eso es importantísimo, porque el miedo de la gente no pasa solamente por la situación de contagiarse, sino que puntualmente en nuestra región la mayoría de los establecimientos no son grandes empresas que tienen empleados y demás, si bien hay algunas excepciones, sino que son establecimientos familiares que reciben gente y nadie quiere de alguna manera exponerse a recibir a alguien que pueda llegar a contagiar a su círculo familiar. Y ese es el kit del problema que nosotros tenemos que resolver en nuestra región. Claro, y Andrea, y hablando un poco de nuestra región, como decías vos allí, tenemos, yo por ejemplo pongo como ejemplo Valle María, hay muchas cabañas o casas de fin de semana que están propiamente dentro de la localidad, eh, pegado o vecino a los propietarios, y son ellos los que hacen la limpieza, son ellos quienes hacen el mantenimiento en caso que pueda ocurrir algún desperfecto mientras están recibiendo turistas, y esos turistas también van a recorrer la localidad, no solo va a incluir que tienen que cuidarse la gente que reciba esos turistas en su cabaña o en su complejo, sino también el cuidado que hay que tener con la sociedad misma. Esos turistas van al cajero automático, esos turistas van a la estación de servicio y compran en el supermercado donde puede comprar cualquier ciudadano. Sí, 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 totalmente. Y a eso te refería, perdón, a eso me refería cuando decía que los pronósticos de Janina
son optimistas, de hecho en los plazos, pero no quiere decir que este optimismo esté basado en falsas ilusiones. Hay cuestiones que sí, hoy por hoy ya las conocemos, una tiene que ver con que con el movimiento tenés posibilidad de contagiarte. Sí, Eso entiendo. es así. Pero también las estadísticas nos muestran que las ciudades donde hoy por hoy está casi incontrolable el tema, es donde han hecho aperturas en forma apresurada. ¿Por qué? Fíjate que no ha habido gran cantidad de contagios en todo lo que tiene que ver con la zona de producción y comercialización de alimentos, por ejemplo, que directamente no se cortó. Si bien hubo recesos de la actividad y algún tipo de situaciones en que hubo que moderarla de alguna manera, pero la mayoría de los contagios no se realizaron por esa manera y nunca dejaron de circular las mercaderías. Claro, Entonces, hay una cuestión sanitaria que hay que tener en cuenta. ¿Dónde se producen los contagios? Cuando uno se mueve y no tiene en cuenta de que cada persona con la que te estás moviendo, aún así sea tu familiar, tu amigo, tu vecino, puede ser un posible portador del virus. ¿Qué tiene que ver esto con el turismo? Como vos decís, la gente llega a nuestra localidad, pero nosotros tenemos que tener como prestadores de servicio turístico, y así también como hacemos con las mercaderías, o sea, cuando las mercaderías se mueven y llegan hacia una localidad, hay protocolos que te aseguran que, por ejemplo, no están en contacto con posibles transmisiones del virus. ¿Cómo se transmite el virus? Y hay dos maneras. Perdón, ¿cómo evitamos la transmisión claro. del virus? Todos los protocolos apuntan al distanciamiento social y al tema de uso de los elementos de protección personal, que son nada más y nada menos que barbijo en algunos casos, tapabocas con más o menos consideraciones de acuerdo al nivel de peligrosidad, y en algunos casos puntuales el tema de guantes con respecto al tema de algunas manipulaciones y demás. Respecto del turismo, ¿qué tiene que ver esto? Y sí, tiene que ver con esto que decimos la nueva normalidad. La nueva normalidad va a ser salir y ver gente permanentemente con tapabocas, por ejemplo. Va a tener que ver con que cargamos y descargamos un equipaje, por ejemplo, para un turista, y excepto determinadas excepciones, ya no lo va a hacer el personal, sino que se pretende que haya la menor contacto de mercaderías, perdón, de elementos que puedan llegar a ser, a tener restos de saliva o algún tipo Claro, de contaminación. Tiene que ver con que cada uno de los elementos que nosotros vamos a retirar, por ejemplo, de un alojamiento, tiene que estar individualizado en una bolsa personal que se lleva a lavar y que la persona que lo manipula, la ropa de cama, a las servilletas, a los utensilios, tiene que estar teniendo en cuenta todo lo que puede llegar a ser evitar algún tipo de contagio. Y a su vez, que quien presta el servicio de turismo también tiene que tener en cuenta que no puede contagiarse ni puede contagiar a su familia. Entonces, no solamente tiene que tomar los recaudos con la persona que lo visita, sino que tiene que tener recaudo de que en esto el tema del COVID-19 tiene una característica, no es, excepto en situaciones de personas con alto riesgo, que esto es importante porque sí ahí el virus es sumamente peligroso. La máxima peligrosidad es el tema del contagio, o sea, es un virus altamente contagioso y no tiene índices de mortalidades tan altos, excepto en personas en los grupos de riesgo, que son los que claro. totalmente hay que cuidar. Pero por las personas que se contagian, y bueno, ahora ya también tenemos experiencias locales, lo que suelen referir es que es una especie de gripe, como se dijo en algún momento. El tema es que tiene un alto nivel de contagio y si le toca a una persona que está dentro de los grupos de riesgo porque tenga enfermedades preexistentes, porque tenga una cuestión de vulnerabilidad en sus defensas y bueno, por otra serie de situaciones que ya todos hemos escuchado, ahí sí se transforma en un virus muy peligroso, pero no así a nivel masivo se agarra a una persona sana. Pero ¿qué pasa? Yo puedo estar contagiada y no saberlo. Entonces, si yo no uso los elementos de protección personal, no que impiden que yo me contagie, sino que impide que yo contagie a otro, Claro, es cuando yo pongo en riesgo a la gente. Y eso tiene que ver con qué se hace. ¿Qué es lo que sabemos? Que en donde se transmite el virus es porque los contactos, no se han tomado en cuenta esto, el tema de la distancia necesaria y de los usos de elementos de protección personal. Y tienen que ver los contagios más con situaciones sociales, que ahí sí es donde entra el tema de los riesgos del turismo, que con situaciones de uso diario. Esto es que yo te digo que mucha gente que traslada alimentos
y demás no se ha contagiado y que los contagios no vienen por ese lado, donde se dispara el virus es por el tema de los contagios sociales, y ahí es donde nosotros tenemos que modificar algunas conductas. Más que nada, ¿por qué? Porque nosotros somos altamente sociables, somos personas que no mantenemos la distancia, que compartimos. El tema del mate es un gran tema, porque parte de lo que nosotros promocionábamos cuando promocionábamos la zona, cuando promocionábamos Entre Ríos, era vení, tomate un mate con nosotros. De hecho llevábamos mate, compartíamos y demás, como parte de nuestra idiosincrasia, y bueno, son conductas que no vamos a poder tener durante este tiempo, o que lo podemos hacer dentro de nuestro círculo y no con otras personas, que eso también es importante, porque de pronto algunas medidas nos decían tenemos que mantener el distanciamiento social, ponele dentro de algunos lugares, pero venimos en el auto con las mismas personas. Claro. Entonces, esta nueva normalidad requiere que todos seamos altamente cuidadosos. ¿Por qué? Porque no podemos darnos el lujo ni de portar el virus y no saberlo, por ejemplo, para contagiar a otro, y de que otro nos contagie tampoco. ¿Por qué? Porque en el medio están nuestras familias, es como vos decís, en el medio está el turista que viene y de pronto va al supermercado y demás, y la gente no lo quiere recibir. O sea, yo tengo muchos prestadores que me dicen, mira, nosotros no estamos preparados para recibirlo y no lo vamos a hacer porque nos vamos a poner en riesgo. Y por otro lado, también tenemos prestadores que sus ingresos han sido altamente disminuidos, algunos que, bueno, sabemos de cierre de muchas casas que se dedican al turismo, tanto en lo gastronómico como en el tema de alojamientos, que después de mucho tiempo de pelearla, muchos servicios que se han mantenido y que tuvieron que cerrar o que tienen que reinventarse, y no es tan fácil decir yo no voy a trabajar en esta temporada. Así que bueno, pasa por una cuestión de decisión personal, pasa por un lado la prestación del servicio, y lo que sí o sí tenemos que exigirnos y el Estado debe controlar es que el tema de la prestación de los servicios sea con calidad sanitaria. Y para esto nos hemos preparado. Hay mucha gente de la zona, particularmente junto con mis colegas que trabajamos permanentemente, nos hemos capacitado en esto, de cómo se implementa cada protocolo, porque una cosa es el protocolo escrito en el papel, que te dice, bueno, cuando llega un turista le tenés que tomar la temperatura, pero la otra cosa es la implementación, o sea, cómo Claro. la tomás, con qué termómetro, cómo te desinfectás, dónde lo escribís, quién te lo controla después, porque ante un caso de un brote, el tema de tener planillas, por ejemplo, que te indiquen cuándo vino la persona, dónde vino, qué caminito hizo para tomar, qué es lo que tocó, qué es lo que no tocó, con qué persona estuvo, te ayuda a la detección rápida de los casos estrechos. Entonces, todo esto, que le llamamos nueva normalidad, tiene que ver con responsabilizarse de alguna manera de un montón de situaciones que nosotros generalmente desechamos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, hay personas preparadas en la zona, ahí poder hacer a que quiera retomar lo haga de la manera adecuada. Y también hay muchísima información. Yo recomiendo que entren a la página argentina.gov.ar. Por favor, miren los protocolos. Si se le complica la implementación, no duden en comunicarse con el referente de su localidad, y si no, bueno, nosotros, los que trabajamos a nivel regional, también estamos brindando ese servicio, como para saber cómo hacerlo de una forma segura, porque también es importante que de alguna manera rompamos este círculo de miedo que nos impide hacer cosas. ¿Por qué? Porque nunca la inacción da frutos positivos, y nosotros necesitamos retomar nuestros trabajos de manera segura, y necesitamos también volver a tener calidad de vida que tiene que ver con esta cuestión de poder salir, de no estar encerrados, de no estar con miedo, que en definitiva es uno de las situaciones que nos generan salud. Y la enfermedad no es solamente el COVID-19, la poca calidad de vida no tiene que ver solamente con una cuestión respiratoria, sino que tiene que ver con eso, con que el ser humano es un ser social que necesita vincularse con la naturaleza, que necesita vincularse con la gente, solamente que durante el tiempo en que el virus sea más amigable con la raza humana, vamos a tener que aprender cómo hacerlo. Claro, remarco lo que mencionaba Andrea. Uno tiene que ver a la persona, tanto al turista como al prestador de servicio, cuando uno está frente a frente, ver como una posible persona que puede tener COVID-19,
y esa persona tiene que hacerlo recíprocamente con nosotros. Es pensar que cada uno de nosotros podemos ser portadores con síntomas o sin síntomas de este virus y cuidarnos y no bajar la guardia, porque es ahí donde comienzan los problemas y tener una temporada donde se tenga que cortar va a ser muy perjudicial para muchas personas. Recordemos que estamos hablando con Andrea Bentancor de Libertador San Martín, que trabaja en el turismo de hace tiempo. De hecho, hasta hace algunas semanas atrás estaba en la coordinación de la microrregión, el Paraná y sus aldeas, vinculada también con Valle María por ese tema, y con algunos proyectos, Andrea, ¿no? ¿Qué es eso del glamping que puede llegar a nuestra zona? Proyecto que se está generando en medio de esta pandemia, donde el futuro, salvo algunos optimistas, como decía usted, está muy lejos. Sí, el tema del optimismo tal vez lo aclaro. El optimismo con esperanza es una cosa, pero no significa que no esté pensado y basado en el tema de las estadísticas, por ejemplo, de los datos que hoy por hoy tenemos con los indicadores de salud. O sea, creo que hay un sano optimismo que es el que trabaja sabiendo que este virus existe, que es altamente contagioso, que nos podemos contagiar y como vos decías, que cada posible persona que viene es un potencial transmisor del virus, pero que nosotros también podemos ser. Claro. Entonces la responsabilidad pasa por otro lado, por pensar, yo puedo llegar a tenerlo y puedo llegar a contagiar. ¿Cómo hago para no hacerlo? Y si todos trabajáramos de esa manera, los niveles de contagio realmente son pocos. ¿Por qué? Porque los protocolos están pensados como para evitar cualquier tipo de contaminación. No estamos hablando solamente del virus, o sea, hay otros virus que generalmente cuando nosotros hacemos turismo estamos expuestos. Entonces, ¿qué pasa? El tema de los cambios de hábitos, el tema de los cambios de horarios, el tema de las personas que toman medicación y que de pronto se relajan de tal manera que se olvidan de tomar la medicación. O sea, hay un montón de riesgos en el tema del traslado al que estamos acostumbrados. Ya el tema del cambio de agua es todo un tema, Sí. y que bueno, tenemos que saber cómo afrontarlos y demás para que el turismo en realidad sea seguro en todos los aspectos, no solamente por el tema del COVID, te podés contagiar una gripe, te podés contagiar un montón de otras cosas, y pasa generalmente que cuando vamos a otros países y comemos alimentos a los que no estamos acostumbrados, nos exponemos también a otro tipo de contaminaciones, a veces, y a veces a a un alimento tal vez no contaminado, pero que nuestro cuerpo no está acostumbrado a recibir, de pronto como el cuerpo recibe un alimento extraño. Entonces, bueno, eso por ese lado. Entonces, lo que me refería es esto, o sea, hay personas que son optimistas en el sentido de que nosotros tenemos que seguir trabajando, eh, y que este optimismo está basado en que si nosotros cumplimos, los protocolos realmente son muy detallistas en de estas cuestiones, digamos, cómo evitar los contagios. Si nosotros nos movemos cumpliendo los protocolos, tenemos una muy baja probabilidad de contagio. Entonces a eso se refiere el optimismo. Y volviendo a lo que vos decías, sí, estamos trabajando en forma particular. Estos tiempos han hecho que por ahí a veces uno anda a las corridas, haciendo trabajos y los sueños quedan postergados adelante. Nos ha dado la posibilidad de pensar y repensar un proyecto que personalmente hace tiempo que lo tengo visto, que tengo ganas y que bueno, ahora estoy encontrando los elementos y las personas para trabajar, que es un tema de glamping, así que dentro de poquito vamos a estar hablando de esto. Lo tiramos ahí y lo dejamos, pero el tema de poder asesorar en forma profesional a través de una consultora junto con otros colegas a todas las personas que quieren hacer un turismo saludable, un turismo seguro, un turismo con calidad sanitaria. Y bueno, eso es el proyecto también más cercano, volver, poder acompañar a cada uno de los prestadores que lo necesite, poder acompañar también a las gestiones gubernamentales como para que se tomen las decisiones adecuadas y demás, y bueno, poder volver a trabajar todos en lo que amamos, en lo que nos gusta, que es mostrar nuestra zona, mostrarla con orgullo y mostrarla también con la seguridad de que si hacemos lo que tenemos que hacer, es seguro para que la gente vaya, perdón, para que la gente venga, tenga una buena experiencia, vaya a su casa segura de que no se contagió y también venga nuevamente para volver a hacer esto que nos permite el turismo, ¿no? Que es plantear fuentes de trabajo para poder generar, cuidar nuestra casa grande y también compartir con personas las maravillas que tenemos aquí en la zona, las maravillas naturales, pero sobre todo la calidad de la gente, que es siempre lo que nos destaca y que hace que
podamos pensar en que no está tan lejano, si bien lo tenemos que hacer con ciertas precauciones. Andrea, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a ustedes.